Son las 8:30 en la Ciudad de México, las 9:30 en Washington. Y estas son 5 noticias que usted debería saber a esta hora. Los líderes del G7 se reúnen hoy virtualmente para analizar la situación en Ucrania. El encuentro, liderado por el canciller alemán Olaf Scholz, fue convocado en las últimas horas tras la llamada de este domingo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. Según la Casa Blanca, Biden reafirmó a Zelensky su compromiso para fortalecer la defensa aérea de Ucrania, brindando asistencia económica, humanitaria y de seguridad, y responsabilizando a Rusia por sus crímenes de guerra y atrocidades. Estados Unidos anunció el 9 de diciembre el enésimo paquete de ayuda al país, 275 millones de dólares en municiones y equipos adicionales para contrarrestar el uso de drones rusos. Esta ayuda se suma a la anunciada a finales de noviembre de 53 millones para la reconstrucción de la infraestructura energética y fortalecer la estabilidad de la red ucraniana afectada por los recientes ataques rusos. En Perú, la presidenta Dina Boluarte anuncia que adelantará las elecciones generales a abril de 2024. Boluarte lo dijo en una alocución minutos después de la pasada medianoche. Según la mandataria, su intención es enviar al Congreso un proyecto de ley para organizar los comicios en abril de ese 2024, 2 años antes de lo previsto. Con este anuncio, Boluarte intenta dar respuesta a los reclamos de miles de manifestantes que en los últimos días han salido a las calles a protestar. Los manifestantes piden el cierre del Congreso, adelanto de elecciones y una nueva constitución, y se oponen al cambio de presidente provocado por la decisión del Congreso de cesar a Pedro Castillo tras su intento de cerrar el legislativo e imponer un gobierno de emergencia en el país. Las movilizaciones, que se producen en varias ciudades del norte y sur andino por cuarto día consecutivo, han provocado la muerte de 2 personas, además de varios heridos entre civiles y militares. Gremios agrarios y organizaciones campesinas e indígenas han convocado a partir de mañana un paro indefinido. Expectativa hoy por el cierre de la primera ronda de negociación entre el gobierno de Colombia y ELN. Ambas partes se reúnen en Caracas, Venezuela, bajo el acompañamiento de países como Chile y México. Se espera que la lista se amplíe a Estados Unidos, Alemania o España. Otros como Cuba, Noruega o la misma Venezuela han sido garantes desde el inicio. La Iglesia Católica colombiana también se sumará a la mesa bajo la representación de Monseñor Héctor Fabio Henao. La representación de Monseñor Henao es relevante en estas conversaciones. Las delegaciones esperan que esta primera ronda lleve a acuerdos más estructurales. También esta tarde se espera que se anuncie la fecha y el lugar para la segunda fase de las negociaciones. Las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional son parte de la llamada Paz Total, una estrategia puesta en marcha por el presidente Gustavo Petro como parte de su plan de gobierno. En Irán, ejecutado el segundo condenado a muerte por participar en las protestas contra los ayatolás. Se trata de Majid Reza Rehnavan, quien había sido detenido el pasado 24 de noviembre. En un juicio express, según organizaciones de derechos humanos, el hombre fue sentenciado por presuntamente haber matado con un arma blanca a 2 agentes de seguridad. Su ejecución se hizo de manera pública y a pesar de las críticas contra el Poder Judicial tras la primera ejecución a otro condenado, apenas la semana pasada. A Rehnavan se le condenó legalmente bajo el delito de guerra contra Dios cuando intentaba huir del país. Otros 9 participantes de las protestas han sido acusados del mismo delito y condenados a muerte. Desde septiembre, cuando estallaron las manifestaciones, han muerto más de 400 personas. En Washington hoy comparece frente a la justicia el acusado de construir la bomba que derribó el avión de Pan Am en 1988 sobre la ciudad escocesa de Lockerbie. Abu Aguela Mashoud Keir al-Masirimi se encuentra bajo custodia estadounidense y enfrenta un proceso por terrorismo. Estaba reclamado desde hace 34 años por ser presuntamente responsable del atentado contra el vuelo 103 de Pan Am, en el que los terroristas instalaron un artefacto que explotó cuando llevaba 38 minutos en su ruta de Londres a Nueva York el 21 de diciembre de 1988. Las 259 personas a bordo murieron, además de otras 11 en tierra como consecuencia de la caída de los pedazos de la aeronave que impactó en una zona residencial. Massoud era oficial de inteligencia libio y según Estados Unidos el atentado fue parte de una operación de Estado libio cuando Muammar Gaddafi estaba al frente del país.
En 2020, el Departamento de Justicia presentó cargos contra él y aunque otros 2 oficiales de inteligencia libios fueron juzgados en el caso, Massoud se convertirá en el primero en comparecer ante un tribunal estadounidense. Titulares en NTN 24. Ya volvemos aquí en Club de Prensa.